La asbestosis produce fibrosis pulmonar intersticial difusa por inhalación de fibras de asbestos. Existen múltiples tipos de asbesto, como es el crisótilo, mamosita, antofilita, crocidolita, tremolita, actinolita. La fuente de exposición de asbesto es la minería, la molienda de asbesto, aislante para barcos o construcciones, materiales de fricción para frenos y embrague, cementos de asbesto, textiles de asbesto. De manera pues que los trabajadores pueden estar expuestos en múltiples fábricas. ¿De qué depende la enfermedad? Del tipo y tamaño de fibra de asbesto, de la intensidad y duración de la exposición, de antecedentes de tabaquismo o susceptibilidad individual. La fisiopatología de la asbestosis consiste en depósitos de fibras en bifurcaciones de las vías aéreas conductoras y en el alveolo, donde son fagocitados por los neumocitos. La respuesta inflamatoria perialveolar es la consecuencia de la presencia de esta fibra en los alveolos. Las manifestaciones clínicas entonces son: el síntoma más precoz y común es la disnea progresiva, también puede haber tos seca y expectoración blanca. Son característicos los crepitantes basales y en la zona de las bases pulmonares puede haber acropaquias, que son los dedos en palillos de tambor, y el curso de la enfermedad puede ser variable. La fibrosis pulmonar originada por la asbestosis es una neumopatía fibrosante intersticial difusa que tiene relación directa con la intensidad y duración de la exposición de la asbesto. Se parece a otras formas de fibrosis intersticial difusa. Por lo general, la exposición moderada e intensa ha ocurrido durante por lo menos 10 años antes de que se manifieste la enfermedad y puede presentarse tras la exposición de cualquiera de las fibras de asbesto. Los estudios fisiológicos revelan una pauta restrictiva en la espirometría con una disminución de los volúmenes pulmonares y en la capacidad de difusión. También puede haber datos de obstrucción leve del flujo aéreo debido a fibrosis peribronquial, o sea, un patrón obstructivo. Las lesiones fibróticas son el resultado final de la lesión oxidativa como consecuencia de la generación de radicales libres de oxígeno por los metales en transición presentes en la fibra y por las células que intervienen en el proceso inflamatorio y fagocitosa. Las imágenes radiológicas de la asbestosis consiste en un patrón reticular que predomina en los campos inferiores y en las zonas laterales unido a placas pleurales, engrosamientos pleurales, que consisten en lesiones blancas, focales e irregulares que generalmente se localizan en la pleura parietal, raras veces en la visceral. Las calcificaciones diafragmáticas y pericárdicas es un signo característico de la exposición del asbesto. Aquí vemos la fibrosis pulmonar en asbestosis, las placas pleurales calcificadas bilaterales, ¿verdad? Acá, engrosamiento y calcificación a lo largo de la pleura parietal, particularmente en las regiones pulmonares inferiores, y el diafragma en el borde cardíaco. Pueden presentarse derrames pleural benigno, exudado seroso o sanguinolento. Las opacidades irregulares o lineares por lo general se advierten inicialmente en los campos pulmonares inferiores y se diseminan hacia las regiones pulmonares medias y altas. Aparece a medida que avanza la enfermedad. En algunos casos el borde cardíaco es poco visible, ¿verdad? Desaparece en relación a la fibrosis pulmonar. Esta es una imagen tomográfica donde vemos reticulación superior en ambos lados, ¿verdad? Reticulación de la pleura, líneas supleurales curvilíneas, estas líneas, y las placas pleurales calcificadas aquí, acá, en las pleuras parietales. Son las imágenes características de la asbestosis. Aquí vean un estudio de tomografía donde se observan las líneas de depósitos de asbesto. La asbestosis, igual que la silicosis, también induce a cáncer de pulmón y
mayormente a mesotelioma. El cáncer más frecuente relacionado con la exposición de asbesto es el mesotelioma. Una latencia mínima después de la exposición son de 15 a 20 años para desarrollar el cáncer. Las personas con mayor exposición tienen mayor riesgo, además del tabaquismo y la exposición al asbesto tienen un efecto aditivo importante. Los mesotelioma pueden ser pleurales más frecuentes o peritoneales. También se vinculan con la exposición de amianto, más del 80%. No parece haber vinculación con el tabaquismo. Se ha asociado el mesotelioma a exposiciones relativamente cortas, 1 o 2 años, que ocurrieron hasta 40 años antes del desarrollo del tumor. Aunque más o menos el 50% de los mesoteliomas producen metástasis, el tumor invade localmente y puede producir la muerte por extensión local. La mayoría de los pacientes presentan derrame pleural, enmascarando el tumor pleural subyacente dentro del derrame. Los mesoteliomas, debido a la restricción impuesta a la pared torácica, no se produce desviación de las estructuras mediastínicas hacia el lado opuesto. Principalmente el problema diagnóstico es la diferenciación entre una extensión periférica de un adenocarcinoma pulmonar o un adenocarcinoma que envía metástasis a la pleura, siendo el tumor primario extratorácico en caso de que es un adenocarcinoma de vía digestiva, por ejemplo. Si bien el examen citológico del líquido pleural sugiere el diagnóstico, por lo general se requiere biopsia de la pleura, habitualmente con cirugía torácica, video asistida y tinción inmunohistoquímica especial. No hay tratamiento eficaz contra este tumor. La tercera neumoconiosis se refiere a la antracosis pulmonar de los mineros de las minas de carbón. Esta es una neumoconiosis, la neumoconiosis más frecuente. Secundaria a depósito de grandes cantidades de polvo de carbón en el interior del parénquima pulmonar, afecta exclusivamente a los individuos que trabajan en las minas de carbón, 10% de todos los mineros y hasta el 50% de los mineros de las minas de antracita expuestas durante más de 20 años al carbón. Esta neumoconiosis producida por el polvo del carbón se va depositando progresivamente en las paredes alveolares, sobre todo en las apicales, donde es absorbido por los macrófagos, lo cual provoca la fibrosis local. La forma complicada reúnen conglomerados de haces de tejido colágeno y alinizado dispuestos en forma de grandes cicatrices fibróticas con una zona central necrótica. Nódulos en la radiografía torácica pueden verse con un diámetro que fluctúa entre 1 centímetro hasta al tamaño de un lóbulo pulmonar, por lo general circunscrito en la parte superior de los pulmones. Deficiencias graves en el funcionamiento pulmonar pueden observarse en estos pacientes y que aumenta la mortalidad y su forma prematura como consecuencia de esta enfermedad. La neumoconiosis de los mineros del carbón, entonces, es una enfermedad del parénquima pulmonar causada por la inhalación del polvo de carbón. Las posiciones promedios de 20 años, la lesión primaria es la mancha de carbón que provoca este depósito continuado de carbón, enfisema centrolobulillar, predilección, como dijimos, en los lóbulos superiores, lesiones simples, pequeñitas, menos de 10 milímetros, y lesiones complicadas son las de mayor de 10 milímetros, es decir, 1 centímetro. Las manifestaciones clínicas de esta neumoconiosis puede pasar asintomática los primeros años hasta una insuficiencia respiratoria terminal. La tos y la expectoración pueden similar a una bronquitis crónica, y en las radiografías de tórax se observan pequeñas opacidades redondeadas del parénquima pulmonar, no se observa calcificaciones en los ganglios linfáticos. Las manifestaciones clínicas en los exámenes paraclínicos se observa una prueba de función pulmonar donde podemos ver un patrón restrictivo o a veces mixto, obstructivo restrictivo. La disminución de la capacidad de difusión de gases arteriales está siempre presente. La neumoconiosis que aparece con las enfermedades reumáticas, las lesiones de neumoconiosis por antracosis asociado a artritis reumatoide, fue descrita por Kaplan y se conoce como el síndrome de Kaplan. En los mineros de carbón, que posteriormente se ha observado también en pacientes con silicosis.
incluye la artritis reumatoidea seropositiva con nódulos neumoconiósicos característicos. En caso del silicio tiene propiedades inmunocomplementarias y a menudo se presenta en el polvo del carbón antracítico. El síndrome de Kaplan se ve descrito en mineros que mostraban artritis reumatoidea y densidades redondeadas rápidas que evolucionaban en las rayos X, propensión a presentar cavidades histológicamente, capas de colágeno necrótico y polvo de carbón. Cuando condiciones afortunadas pueden preceder o coincidir con la artritis reumatoidea. Las complicaciones de la neumoconiosis por carbón es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y el enfisema pulmonar. Aquí observamos un linfonódulo neumoconiótico lleno de antracita de alquitrán que es característica de esta enfermedad. Y aquí observamos una imagen de pulmones de personas que han muerto por antracosis por cigarrillo. Parece que el cigarro tiene grandes cantidades de polvo de carbón, la antracita, o que es parte de lo que inhala el fumador cuando está consumiendo el cigarrillo. La vigilancia en estos pacientes que están trabajando en minas de carbón, de antracita, hulla o lignito, que todos son materiales derivados del carbón. Durante 10 primeros años de actividad se considera conveniente llevar a cabo exploraciones radiológicas del tórax cada 3 años. Posteriormente, el reconocimiento radiológico debe realizarse anualmente una vez que se detecta la antracosis. Otra enfermedad también que es sumamente grave, que es la beriliosis crónica, exposición a contaminantes en el trabajo, como es el beridio, en las fábricas de aleaciones cerámica y industria electrónica de alta tecnología. En estos pacientes, varios pacientes de esto se les ha diagnosticado sarcoidosis y se pasará en muchos casos por alto el diagnóstico de beriliosis porque se piensa que es una enfermedad idiopática como la sarcoidosis. Otros metales relacionados con beriliosis, con las enfermedades de pulmón ocupacional es la bauxita, el aluminio y el dióxido de titanio. La beriliosis, la exposición a berilio, puede producir una enfermedad aguda que afecta el tracto respiratorio superior o puede producir una neumonitis química, o sea, un cuadro de bronquitis o una neumonitis química. La enfermedad crónica por berilio es más frecuente que la aguda y consiste en un trastorno granulomatoso pulmonar, aunque también puede afectar otros órganos como los linfáticos, piel y el hígado. Aquí mostramos una radiografía donde se observan las imágenes torácicas similares a sarcoidosis, nódulos en líneas sectales, excepto la adenopatía biliar es un poco menos frecuente, como si lo es en la sarcoidosis. Y la enfermedad aparece unos años tras la exposición en la fábrica de cerámica, tubo fluorescente e industria de alta tecnología. La clínica es similar a las otras enfermedades intersticiales pulmonares. Radiológicamente se puede haber un patrón retículo nodular, a veces con adenopatía biliares similares a la sarcoidosis. La histología muestra granulomas idénticos a la sarcoidosis, por lo que para diferenciar a veces se requiere determinar la concentración tisular de beridio. El tratamiento no hay un tratamiento específico, será tratamiento general basados en la edad, el estado general de la salud del paciente y su historia médica, que tan avanzada está la enfermedad en el pulmón, qué tipo de enfermedad, su tolerancia a determinados medicamentos, procedimientos y terapias, sus expectativas para la trayectoria de la enfermedad. Y la neumonitis por hipersensibilidad, alveolitis alérgica extrínseca, un grupo de enfermedades que afectan la porción distal de la vía aérea mediada inmunológicamente, está asociada con la exposición intensa y repetida de polvos orgánicos. El más importante es la vicinosis, que es la exposición al lino, al cáñamo y al yute, produce un mismo síndrome de diferentes grados. La vicinosis se caracteriza clínicamente por la aparición en estadio precoz o después en estados avanzados de una opresión torácica, disnea, síndrome de opresión torácica de los lunes. En estos estudios primos, dependiendo del grado de exposición a través del aire en la sala,
se ha visto que el 80% de los empleados pueden mostrar una significativa reducción de la fracción expirada del